Bendito Dios, que el Señor Jesús les bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, por darnos la oportunidad de la vida y las fuerzas necesarias para poder estar en este santo lugar. Un lugar, hermanos, donde nosotros deseamos, sobre todas las cosas, permanecer hasta que Él venga o hasta que la muerte nos sorprenda. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, hermanos, estar siempre reunidos en este lugar. Todos, hermanos, con la común fe que es nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Tenemos un solo objetivo, tenemos un solo propósito, y con la ayuda de Dios, hermanos, lo vamos a alcanzar. Así de que, hermanos, después que pasa el tiempo hermoso de las alabanzas, pues vamos a meditar en la palabra de Dios para que la atesoremos y la pongamos en práctica, hermanos, mientras estemos con vida sobre la faz de esta tierra. Les invito a que se pongan en pie. Vamos a meditar, hermanos, en un libro del Antiguo Testamento, y esto es el libro de Números. Números, su capítulo 11 y verso 17. Números 11, 17. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Amén. Cuando el Señor le dijo estas palabras a Moisés, hermano, había un problema serio. El pueblo, hermanos, de Israel no era porque querían, no era casualidad, sino que la forma de vida que llevaban en el desierto era lo que los hacía expresarse de muchas maneras que al Señor no le agradaba. Aquí ellos, hermanos, querían comer carne y no había carne. Le reclamaban a Moisés que porque los había sacado. No tenían carne, no tenían pan, no llevaban agua. Entonces, aún nosotros viviendo en nuestros hogares, todas las familias, hermanos, en diferentes momentos o en ciertas circunstancias de la vida, cada uno, hermano, hemos pasado etapas difíciles que no han durado mucho tiempo, pero todos hemos pasado dificultades diferentes, sea por las enfermedades, sea por la economía, sea problemas familiares, como sea, hermanos. Todos hemos pasado muchas dificultades muchas veces. Y aún estando en una condición de vida, hermanos, aparentemente cómoda o satisfactoria, en un núcleo familiar bien formado, padre, madre, hijos, bajo techo, con sustento, aún con estos privilegios, con este regalo de parte de Dios, cuando el problema se acrecienta o permanece o se prolonga, más bien dicho, un problema leve se prolonga, peligrosamente nosotros podamos murmurar. Cuando aquel problema de cualquier índole que sea permanece por mucho tiempo, lo podemos soportar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, pero hay un límite en la capacidad del hombre. Hay un límite donde ya no se soporta. El ejemplo lo tenemos en Job, un hombre ejemplar en la palabra de Dios, que como él no hubo otro en la tierra, en su contemporáneo no hubo otro como él sobre la faz de la tierra, pero él soportó muchas cosas. Y aquí yo traigo un ejemplo, hermanos, acerca de la esposa. Recuerdo la condición o la actitud que tomó la esposa en comparación a Job.
Nosotros muchas veces hablamos así como está escrito acá, pero no podemos ver el antitexto o el contexto, no podemos ver la profundidad, no podemos ver la secuencia de lo que estaba sucediendo. Y dice que Job, hermano, soportó mucho de las dificultades. Estoy poniendo el ejemplo para enfocar lo que yo les quiero explicar, hermano, en cuanto a nosotros, por muy pacientes que seamos, por muy mansos que nos consideremos, hay límites siempre. Job, hermano, soportó muchas cosas y no fáciles. Muchos de nuestros hermanos han perdido un hijo. Y nosotros hemos visto, digo hemos visto porque no todos hemos pasado esa experiencia. Y nosotros hemos visto el sufrimiento, el dolor que hay en ellos. Y solo lo podemos considerar, pero no lo sentimos tal como él lo siente. O puede ser que hayan perdido 2 hijos, sea tierno, niño, jovencito o adulto, pero nosotros comprendemos la situación, que no es fácil, pero no lo sentimos tal como lo siente la persona que lo está viviendo. Entonces hay etapas de dolor en esta vida, hermanos, que todo ser humano las vamos a pasar, pero todos tenemos diferentes capacidades. Todos tenemos diferentes capacidades, no todos son la misma capacidad, pero ya en el Señor, estaba hablando humanamente, pero ya en el Señor, hermano, el apóstol Pablo dijo unas palabras muy correctas, donde él dijo, todo lo puede en Cristo, y ahí estaba el detalle, que le fortalece, y la fortaleza de Dios es para todos, porque Dios su poder lo manifiesta para con todos aquellos que le buscan, para con todos aquellos que esperan en Él. Bueno, una parte de ahí vemos nosotros el resultado de la acción de la esposa de Job, y nosotros decimos, mire qué mala mujer. Note usted cómo nos expresamos nosotros muchas veces. Mire qué mujer, cómo le salió a Job. ¿Cómo le dice? Maldice a tu Dios y muérete. Se expresó mal, porque le estaba, hermano, incitando a que maldijera a Dios. O sea, esa palabra maldice a tu Dios nosotros la llamamos bien pesada, porque para comenzar el Señor nos ha mandado a nosotros a bendecir y no a maldecir. O sea, se oye una palabra bien despectiva, bien pesada en su sentido original, pero cuando ella dice maldice a tu Dios y muérete, ella estaba dando a entender que se expresara mal de Dios. Eso le quiso decir. Habla mal de Dios, mira, adorar es ok, pero y mira lo que te está haciendo Dios. Así es lo que ella le quiso decir. Y nosotros, como ahí está escrito, maldice a tu Dios y muérete, se expresó bien fuerte. Que hablara mal de su creador y morir, se oye bien fuerte, así como está escrito. Pero ahora bien, ¿cuántos de nosotros hasta la actualidad más de alguna vez nos hemos expresado mal de Dios en nuestras dificultades? Esto no es justo, Señor, solo con esa palabra. ¿Cómo le estamos diciendo al Señor con esa palabra? Usted es injusto, Señor. Hay palabras que no son, hermanos, se ven bien suaves, pero muchas veces hablamos mal de nuestro Dios también. Y aparte de ello, que jamás la mujer, estoy poniendo el ejemplo de las capacidades, de la tolerancia, de soportar, por eso me he ubicado en el pasaje de Job. Jamás la mujer, oigan hermanos, jamás la mujer va a tener la misma capacidad que el hombre en muchos aspectos, y tampoco el hombre va a tener la misma capacidad que la mujer. Eso es así como lo estoy diciendo, aunque todos seamos hijos de Dios. Un hombre no tiene la capacidad de criar todos los hijos, de mantenerlos, de estarlos cuidando, de estarlos bañando, de estarles dando alimento, de estar al cuidado de ellos, de estarse desvelando. No, la mujer sí, quiera o no quiera, le hace y cría todos los hijos.
tiene ese talento, tiene ese don, tiene esa ocupación, y el hombre no. Aunque así sude, aunque tenga músculo, aunque sea inteligente, aunque trabaje arduamente, pero jamás va a llenar esa área que la mujer llena. En capacidad estoy hablando. Un hombre, hermanos, no tuviese la capacidad, hermanos, no tiene la capacidad que tiene una mujer. Hago este balance así, hermanos, para mostrar que no lo estoy hablando de una forma despectiva cuando digo que no tiene la capacidad del uno con el otro, sino que cada quien en su lugar. Acuérdense, el hombre es cabeza y la mujer es cuerpo. Jamás es lo mismo, pero en conjunto, al armonizar, hace un buen desempeño el cuerpo del ser humano. Trabajando de acorde lo que es la cabeza con el cuerpo, hermanos, haciéndolo todo como debe ser, marchan bien las cosas. Entonces la mujer se expresó así, y dice la palabra que la mujer es un vaso frágil en muchos aspectos. Y entonces dice que por esa causa es que Satanás se acercó a Eva. ¿Por qué no se acercó a Adán? Para engañarla. Por su fragilidad. Porque a las mujeres el Señor nos delegó el don de la predicación, el don del evangelista, de ser evangelista, la administración de la iglesia, como ahora hoy en día muchas congregaciones dicen que es lo mismo. Solo toman de base a Débora, toman de base a una pastora en el antiguo tiempo, pero de animalitos. Toman de base que las tres Marías, y que una de las Marías salió al encuentro primero a avisar que no estaba el Señor en el sepulcro. Eso lo toman ya como que da el sello, hermano, o la aprobación, que entonces la mujer también puede ser pastora y evangelista y predicadora y administradora de la obra. En esos textos que he mencionado es la base de lo que dice que lo mismo es el varón que la mujer para administrar la obra de Dios. Pero no, son muchas las razones por las cuales no puede. Entonces, hermano, pero dice que la mujer, dice que es un vaso frágil. Y por esa causa, mire, hermano, yo estoy hablando así, realmente como lo debemos de ver, no superficial como lo leemos y vimos, uy, qué mala mujer y qué buen hombre que soportó y por eso. No, en la realidad. Cuando yo puse el ejemplo de que un hermano puede haber perdido un hijo, 2 hijos, 3 hijos, y hay quien que ninguno, son etapas difíciles. Y aquella mujer, hermano, tuvo la capacidad. Yo la veo que esta mujer sí era una mujer en realidad idónea, capacitada. No era fácil que el mismo día perdieran todos los bienes, y soportó. Entonces hubiese sido como Job, la misma capacidad, y el Señor estaba probando a Job, no estaba probando a la mujer, estaba probando a Job. Estaba demostrando al adversario que Job era un hombre. Oiga, estaba hablando de Job. El examen era para Job. Y aquella mujer iba a la par de él. Todos tus cultivos se echaron a perder, se los robaron. Todo tu ganado se lo robaron. Tus bienes se perdieron. Fuego cayó del cielo. Y aquella mujer soportando, hermano. Y cuando le dice, tus 10 hijos murieron en el mismo instante. Y aquella mujer soportando, hermano. ¿Cree usted que no era valiente esta mujer? Yo no pongo que lo analicemos en una forma real, natural, no como una historia, no como que fuera un miembro de la iglesia, una hermana o un hermano que le sucede todo esto, solo con perder los bienes. Con perder lo que Dios le ha dado, hay dolor. Y cualquiera de nosotros se sintiera, hermano, también con dolor al ver al extremo que se diera una pérdida de esta manera en alguno de nuestros hermanos. Todos tenemos dificultades, todos tenemos pruebas, todos tenemos angustias, hermano, pero en esa magnitud, que alguien perdiera la casa es un desastre. Que alguien perdiera los bienes es un desastre. La iglesia se conmueve. Yo sé que se uniría de la manera que sea para ayudar a alguien cuando fuera palpable de esta situación parecida. Entonces, pero que murieran todos sus hijos en un momento, no es fácil. ¿O cree usted que es fácil? No es fácil.
Y toda la iglesia viendo, a mi hermano, a mi hermana, le murieron todos los hijos. ¿Y cree usted que nos quedaríamos ahí tranquilos? Por un miembro que falta de la iglesia o un pariente de nuestros hermanos, nosotros consideramos el dolor que ellos sienten. Repito, aunque no lo sintamos nosotros como ellos. Pero tratamos la manera de ver cómo, tratamos la manera de ver cómo echamos un granito de arena para ayudarla a que se fortalezca en el Señor, un granito de arena para ayudarle moralmente o emocionalmente, aún en lo más significante, con la presencia, pero tratamos solo con un miembro de su familia que padre. Pero que partieran todos, cree que no fuera eso espantoso, fuera notorio, fuera escandaloso. Entonces, y esta mujer soportó todo eso. Soportó la pérdida de bienes, soportó que le mataran todos los siervos, soportó que se murieran los hijos, soportó. Guardó. Yo no estoy hablando mal de la mujer, ni estoy hablando en bien, estoy hablando de la realidad, que la analicemos. Estoy hablando que tanto el uno como el otro, el que estaba siendo examinado y el que estaba a la par, la ayuda idónea, hablaron. Llegaron a un límite. Y esta, después de haber soportado, ¿por qué no habló cuando perdieron los bienes? Tenía fortaleza. ¿Por qué no habló cuando le mataron a todos sus siervos? Tenía fortaleza. ¿Por qué no habló cuando murieron todos sus hijos? Tenía fortaleza. Era una mujer especial. O sea, cuando ya dio a Job enfermo, y cuando él despedía mal olor y esperaba ver que la luz del sol apareciese, que la tormenta pasara, esperaba ver que aquella situación pasara de inmediato, y cuando no vio claro nada, fue que entonces, pero hasta cuando su esposo ya estaba en situación difícil en su carne, ya no tenía nada de bienes, no tenía hijos, no tenía hermanos, su salud física no estaba en buena condición. Hasta entonces abrió su boca, que llegó al límite. Y Job dijo unas palabras también, que él maldecía el día en que dijeron varón es. Maldijo el día de su nacimiento. Mi hermano, también llegó al límite. O sea, pero la palabra de Dios dice que con todas estas cosas Job no blasfemó contra Dios, sino que adoró. Entonces he tomado el ejemplo de Job, hermanos, para que lo veamos de varios aspectos, de varios ángulos, para que veamos nosotros, hermanos, para que veamos a la luz de la palabra que nosotros somos carne. Nosotros somos carne. Y es necesario que lo reconozcamos para que siempre estemos sometidos al Señor y tengamos de parte de Él la ayuda necesaria en cualquier etapa difícil de nuestra vida. Necesitamos la ayuda de Dios todos los días de nuestra vida. Israel sabía perfectamente que el Señor los había sacado con mano poderosa. Dice que con lazos de amor, con cuerdas de amor, con lazos humanos y cuerdas de amor los había sacado. Amorosamente, cariñosamente los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero ¿por qué cuando ya iban en el desierto y sabían que el Dios Todopoderoso, el Dios invisible, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los había sacado con mano poderosa? ¿Por qué en ese momento, oiga, no sé si lo van relacionando, por qué en ese momento, después que se gozaron, que vieron las 10 plagas y que el Señor los sacó con mano poderosa, sin ejército, y que cruzaron el Mar Rojo y empezaron viendo el poder de Dios, llegó un momento en que tuvieron que hablar también? Queremos carne. ¿Por qué no sacaste, Moisés? Allá hay el sepulcro y aquí no hay, y aquí todos nuestros niños se van a morir. Y empezaron, miren la naturaleza humana. La naturaleza humana, así somos todos nosotros. Murmuramos por todo. No hay amor. Nadie me ayuda. Nadie se da cuenta. Casi me muero. No me vinieron a visitar. Y mire, y empieza. Y usted como no se da cuenta de lo que estoy pasando, si estuviera en mis zapatos. Y mire, y empezamos. Yo no estoy diciendo ahora. Estoy diciendo en los momentos difíciles que hemos pasado.
Y es cuando algún hermano dice que cuando alguien se siente en esa calidad un poco dañado o débil espiritualmente, empieza a hablar con los que no temen a Dios de sus hermanos de acá dentro de la iglesia. Que dice que aquí, que dice que fíjese que allá, y empieza a desnudar al pueblo de Dios. Esas cosas pasan cuando nuestra vida espiritual está bien débil. Y resalta, hermano, lo que la carne desea. Ya me desahogué, dice. Los problemas no se les solventaron, pero con andar hablando por todas partes y quejándose de todo y poniendo en mal a otras personas, ya se siente desahogada, aunque los problemas ahí los tenga. Ya se siente tranquilo. Mire cómo es la carne, hermano. ¿O no creen ustedes que así es la carne? Media vez la persona empieza a hablar, a comentar, a poner en mal a otras personas, ya se siente libre. Ya me descargué y se viera que me sentía, pero los problemas no se lo han solucionado, pero con solo haber puesto en mal a alguien y haber comentado a otra persona ya se siente tranquila. Qué raro eso, ¿verdad? Entonces, acá dice la palabra que el pueblo estaba pidiendo carne a Moisés. Y el Señor le dice: Señor, por favor te ruego, quítame la vida. Mire cómo le dijo Moisés. Y comenzaba Moisés, hermanos, en la obra. ¿Cuántos estamos en la obra del Señor en esta hora? Todos. En la obra del Señor se necesita fuerza. En la obra del Señor se necesita valentía. En la obra del Señor se necesita voluntad. En la obra del Señor se necesita amor. Amor, fuerza, voluntad, valentía. Se necesita en la obra del Señor. Nada a la fuerza. El que no quiere, no quiere. El Señor así dijo en su palabra. Así le dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es voluntario, ¿verdad, Ana Margarita? Ana Margot, perdón. Es voluntario. Pero se necesitan estas cosas en la obra del Señor. Moisés comenzando en la obra del Señor, sabiendo a quién estaba sirviendo, sabiendo que el poder de Dios se había glorificado en él, sabiendo que el poder de Dios se había magnificado en él, le dice en ese momento: Señor, quítame la vida ya. Yo no los he concebido, yo no los engendré para que tú me digas: llévalos en tu seno, como aquella que dio a luz y lleva a su hijo en sus brazos. ¿Por qué me has puesto esta carga tan grande? Nuestro hermano Moisés, platicando con el alto y sublime Dios: ¿por qué me has puesto esta carga tan grande? Me has dicho que yo introduzca a este pueblo al lugar que has prometido, al lugar que le prometiste a nuestros padres. No son mis hijos, yo no los he tenido, no los he engendrado. Y mira cómo son de problemáticos. Me amenazan que me van a dar muerte. Yo no los aguanto, Señor. Ya no los aguanto, tanto problema. Si de aquí a poco me apedrean. Pregunto: ¿y en su núcleo familiar cuántos son y ya no los aguantan? Solo uno es, y que le da guerra, dice, que le saca canas verdes y hasta empieza a tener expresiones que ni existen ni tienen sentido, solo por decir que ya no aguantan. Me va a reventar la iris. ¿Y cuántas expresiones cuando andan soportan los problemitas hogareños? A veces solo 2 hijos, 3 hijos, un hijo, o solamente la esposa, y no se llevan con la esposa, y el esposo con la esposa, hay problema. Ya no aguanto. Esta vida del evangelio sí es terrible. Dijeron que aquí va a estar el Señor con nosotros y vamos a recibir bendiciones, y solo problemas. Y que las cosas no marchan bien. Si estuviese en el mundo, seguro que tuviese un buen empleo, un buen trabajo, una buena pareja, una vida ejemplar y una vida satisfactoria y una buena casa. Pero aquí en el evangelio solo de sufrir tanta restricción y no veo bendición. Cualquiera se puede expresar así en su debilidad espiritual. Cualquiera. Nuestro hermano Moisés cree que era fácil. ¿Cree usted que la palabra de Dios dice que era manso?
era manso más que todos los de la tierra. Y mire cómo dijo: quítame la vida, Señor, yo no quiero vivir, ¿por qué me has puesto esta carga? Mire cómo se expresaba nuestro hermano Moisés. No estaba hablando de la carga de su hogar. Oigan hermanos, no estaba hablando de la carga de su hogar, estaba hablando de la carga del pueblo de Israel, de un pueblo donde había muchas cabezas, muchas familias, y solo él llevaba esa carga. Y podemos decir, como dice la palabra, como lo dice aquí literalmente, podemos decir nosotros: de verdad que bien raro como se expresó Moisés. No, hermanos, llevaba un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, 2 meses, y con solo problemas y problemas y problemas. Todo el pueblo se quejaba con él, y solo era solito. Aquí habemos al menos 5. Al menos habemos 5. En Ciudad hay 8 y en otra parte hay más. Somos bastantes, pero ahí solo era Moisés. ¿Me están entendiendo? Solo era Moisés. ¿Cree que no tenía razón de expresarse también así? Estoy hablando humanamente. Para cuando nosotros actuamos de muchas maneras que lo consideramos natural, está bien. La carne es débil, el Señor sabe que soy débil, por eso dije así, que me perdone Dios. Y para que lo que nosotros hacemos y practicamos, lo hayamos bien y normal. Pero cuando vemos cosas en la palabra y decimos: de verdad que se expresó mal. No, se expresó lo correcto. Moisés era sincero. Y por esa sinceridad, y Dios también estaba probando a Moisés. Dios sabía perfectamente que era una carga, y por eso le manda a su suegro Jetro. Y le dice: ¿qué estás haciendo, Moisés? ¿Te vas a morir tú y todo este pueblo? Yo te he venido a visitar y no le dedicas tiempo a tu familia. Veo que desde que raya el alba, veo que hasta que se da el ocaso, te veo ahí sentado y no te levantó pero ni a beber agua, ni lugar de comer te quedado. ¿Y qué te pasa? No es que estoy atendiendo al pueblo del Señor, pero te vas a morir. Eso no es así. Pero hasta ese momento, y para hacerlo más rápido, hasta que él terminó su carrera, que el Señor lo llevó a descansar, porque él no quería ir a descansar, él quería pasar al otro lado del Jordán. Él murió en tierras prometidas, ahí lo sepultaron. Él entró a las tierras prometidas. Lo que no hizo pasar el Jordán, él quedó a este lado del Jordán, donde habían partes de las tierras prometidas. Él no quería ir a descansar, él quería seguir viviendo, quería gozar de la buena tierra. Y entonces le dice: te vas a morir. Así de que mire, ¿por qué cree usted que soportó? Oiga, soportó y logró cumplir la misión que el Señor le había delegado. Hermano, ¿por qué cree que Moisés cumplió lo que el Señor le delegó? Porque tenía de su espíritu. Ahí está el detalle. Porque tenía de su espíritu. No era fácil todo lo que pasó Moisés al inicio, todo el proceso antes de ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El proceso cuando lo sacó y cuando estuvo en el desierto no fue fácil. Pero ¿por qué pudo Moisés? Repito, no era una familia que él estaba cuidando y atendiendo de 5, 6, 7 personas. Y hay hogares que solamente son una pareja y no pueden vivir bien, no se soportan, no viven una vida de armonía. Y al no haber armonía no hay prosperidad, no hay bendición. Dice que donde hay celos, iras y contiendas, donde hay iras y contiendas, no mora el Espíritu de Dios. Y si no mora el Espíritu de Dios, no hay bendición. Moisés no estaba cuidando a su familia, estaba cuidando al pueblo de Israel. Y no era un pueblo fácil. Pero mire el corazón de Moisés. Y le dice: el Señor sabía. Por eso mandó a Jetro a que le diera el consejo. Escoge varones. Esto está aquí, mire, veámoslo, hermano. Éxodo 18, 21. Éxodo 18, 21 al 23. Dice así. Además, veamos el 20. Y enseña
y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10 capacidades. El que tenía capacidad para atender a 1 millar, oigan, ¿cómo dice aquí? Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares. Había capacidad que Dios había dado en un hombre, en un anciano de Israel, con capacidad de que atendiera 1.000.000 de personas. Había capacidad para que un juez atendiera a miles, solo 1.000, nada más. El de millones acá tiene más capacidad. Y le dice, había capacidad para que un juez atendiera solo a 100. Habla de cientos, ¿verdad? Pero no llega a los miles. Habla de miles, pero no llega a los millones. Yo lo estoy hablando conforme está escrito acá. Y también pon jueces que tengan la capacidad de atender solamente a 10. O sea, puede ser de 10 a 100, pero no pasa de 100. Entonces habían capacidades. Y eso es dado de parte de Dios. Y le dice, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Miren, era repartida la carga. No la vas a llevar tú solo. ¿Y cómo dice acá donde hemos leído nosotros? 11:17. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti. ¿Qué espíritu estaba en Moisés? El espíritu de Dios. Por eso es que Moisés pudo cumplir la misión que el Señor le había delegado, porque tenía el Espíritu de Dios. Hermanos, es que nosotros en esta tierra todo lo vamos a poder hacer si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está en nosotros. Eso es lo único que necesitamos, el Espíritu de Dios que no se aparte de nosotros. Sea en el trabajo, necesitamos el Espíritu de Dios. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Separado de mí nada podéis hacer. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el campo necesitamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros. En la ciudad necesitamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros. En el trabajo necesitamos al Espíritu de Dios que esté con nosotros. En el hogar necesitamos al Espíritu de Dios. En la iglesia necesitamos el Espíritu de Dios. Donde quiera que andemos necesitamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros para que seamos prósperos. Y dice, y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero veamos ahora el 25. Veamos por acá el 25, del mismo número. Números 11:25, aquí mismo, en la misma paginita. Mire cómo dice. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, del espíritu que estaba en Moisés, tomó y repartió a los 70 que le iban a ayudar a Moisés con la tarea. El trabajo en la obra del Señor, hermano, es de todos. ¿Cuántos lo creemos así? El trabajo en la obra del Señor es de todos. No solo del ministerio. El ministerio son las columnas que el Señor ha dejado acá en la tierra, las columnas de la iglesia. Pero
se necesita el trabajo de todos. Las oraciones, el congregarse, el apoyo, aportaciones, todo es en conjunto. Todo es en conjunto. Y dice así, en el 25, entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. Oye, el Señor descendió una nube, habló con Moisés y tomó el espíritu que había en Moisés para repartir los 70, pero en esa reunión en la congregación solo habían 68, 2 estaban en otro lugar y aquel varón se dio cuenta que aquellos 2 estaban profetizando. ¿Y cómo es posible que van a haber otros profetas si profeta solamente Moisés? ¿Eso cómo es posible? Que van a haber 2 profetas más aparte de Moisés. Y salió corriendo a reportárselo a Moisés. Y ahí estaba Josué, uno de los hombres aprobados de parte de Dios, hermanos, que iba a ser sucesor de Moisés, un hombre especial. Mira lo que hay en el corazón del hombre. Y Josué escuchó y pensó hacer bien. Y le dice así, en el 26. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelo. ¿Cuántos queremos trabajar en la obra del Señor? Hermanos, ¿cuántos queremos trabajar en la obra del Señor? Hay plazas vacantes para que la obra del Señor crezca. Hay plazas vacantes. Hay plazas. Trabajo hay allá afuera. Lo que pasa es que nadie quiere trabajar. ¿Quieren ganar? Sí. Sudar. Dijo un varón, mire, burlador. Dijo un hombre que contradice la palabra de Dios. Solo usted fíjese, por ahora nosotros tenemos que tener agudos nuestros oídos para oír qué habla la otra persona, y ahí detectamos el espíritu. Un hombre dice, de una forma burlona: yo no me gano el pan de cada día con el sudor de mi frente. Y está establecido: con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Y él dice: yo no me lo gano con la frente, yo me lo gano con la mente. Sí, que la mente para todo el trabajo se ocupa, pero él quiso decir: yo no me mato, yo soy una fábrica de hacer billetes. Así dijo. Mire que blasfemia. Yo no me gano el dinero como burlando. El Señor manda que uno se gane el pan con el sudor de la frente. Yo no me lo gano con el sudor de la frente, yo me lo gano con la mente, dice. O sea que no se mata, no se sacrifica. Y de repente andaba sudando la gota, como dicen, la gota gruesa, de repente sudando. Es que el hombre habla solo por hablar. Todo aquel que contradice la palabra de Dios, al momento se ve que está cayendo en el vacío. Yo no me lo gano con el sudor de mi frente, yo con la mente. Y de repente estaba sudando a chorros, ganándole las moneditas. Es que uno habla a veces sin sentido, hermano. Entonces viene aquí y dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío, impídelo. Y Moisés respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta. Mire qué corazón de Moisés. Josué sintió celo. Mi Señor, impídelos, solo tú eres el profeta. ¿Cómo es posible que otros van a tomar tu lugar o van a estar igual que tú? Y Moisés le dijo: yo no quisiera que solo estos 70 sobre los cuales ha descendido el Espíritu de Dios, yo quisiera que todo el pueblo
profeta. Por eso les digo yo a ustedes, a todos, ¿cuánto queremos trabajar? Y no cantamos aquel himno que dice trabajaré con seguridad en mi alma, entonces quiere decir que estamos trabajando. Dice trabajaré con seguridad en mi alma, pues ahora vivo trabajando en esta viña. Hay muchas formas como trabajar dentro de la obra del Señor. Pero nosotros, hermanos, todos llevamos la carga, porque la carga no solo es de uno, la responsabilidad no solo es de uno. Allá Moisés, hermano, él ya no aguantaba esa carga. Pero no eran 100, 200, 300, no eran 300 miembros. En la nómina de miembros no habían 200, habían miles. Y le dice Moisés, no le dice, y le dice, ¿tienes tu celo por mí, Josué? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta y el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Mire, hermano, ¿por qué estos 70 no le podían ayudar a Moisés? Ahí está la pregunta. ¿Por qué estos 70 no podían ayudar a Moisés? Porque no había el Espíritu de Dios en ellos, así como lo había en Moisés. O sea que para una tarea, para un compromiso, para una responsabilidad, para un trabajo, se necesita el Espíritu de Dios. Se necesita el Espíritu de Dios. Para obedecer la palabra de Dios, se necesita el Espíritu Santo. Se necesita, repito aquel texto que dice, sin mí nada podéis hacer. Si usted y yo, hermanos, conservamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, vamos a llegar a la meta final, vamos a triunfar, vamos a coronar nuestra carrera, vamos a decir en aquel día, Señor, aquí estoy presente. No vamos a estar escondidos como se estaba escondiendo Adán. No vamos a estar por allá en un rinconcito como el Señor vio a uno que no estaba vestido de boda. Vamos a estar esperando el llamado. Si usted y yo hacemos lo que nos corresponde dentro de la obra y nuestra conducta es agradable delante de Dios. Buscar entre vosotros 70 varones ancianos que tengan espíritu, mire, que sean temerosos de Dios, hombres virtuosos. ¿Y sabe qué es una persona virtuosa? ¿Sabe cuál es la persona virtuosa? La que pasa durmiendo como un oso y que está invernando se dice, ¿verdad? Oh, bien tranquilo, dormido como un oso. Ese hermano parece oso, virtuoso. Virtuoso es aquella persona energética. Virtuosa es aquella persona que no puede estar quieta. Virtuosa es aquella persona oficiosa. Virtuosa es aquella persona trabajadora. Virtuosa es aquella persona inteligente. Virtuosa es aquella persona que quiere sacar adelante el proyecto. Virtuosa es aquella persona que se le ve la energía, que no puede estar, deje que no puede estar sin hacer nada. Esa es una persona virtuosa. Busca varones virtuosos. No busca aquellos que duermen en la mañana, duermen en la tarde, duermen en la noche, los ojos bien hinchados y se acuestan cansados de descansar. De eso no quiere el Señor. Él quiere gente con ojeras, tampoco. Él quiere gente inteligente, que se sepa administrar, que se sepa conducir, que sepa agendar todo su trabajo en el día, que se proyecte bien. ¿Cómo? José, que le estaba dando indicaciones. Busca, mi señor el rey, a alguien que pueda sembrar, cultivar para guardar 7 años y que prepare. ¿Hay a quién más? Le dice, ¿quién más que como tú? Si tú, el Señor te ha revelado lo que significa mi sueño y ahora me estás dando indicaciones, ¿y quién más sabio que tú? Le dice, hombres inteligentes que sacan adelante a la gente. Y a veces nosotros, pero ni nuestro hogar podemos sacar adelante. Ni nuestro hogar podemos sacar adelante. En vez de irlo afirmando, en vez de ir haciendo esos lazos, hermanos, conyugales más fuertes, se va rompiendo, se va deshilando hasta que se rompe. Quizás nos vamos a separar. No podemos, mire, hermanos, qué flojedad. Quizás nos vamos a separar porque no podemos vivir juntos. No nos podemos comprender, no nos podemos entender. No, el Señor ese espíritu no le gusta. El Señor le gusta gente positiva, gente animosa, gente deseosa, gente con propósitos, gente con visión, gente con misión.
y visión. El Señor le gusta a esa gente inteligente. Por eso es que el pueblo de Israel es así, hermano. Desde pequeñitos esos son científicos. Pero sigamos. Veamos. Solo, hermanos, solo con el Espíritu de Dios nosotros podemos salir adelante. Solo con el Espíritu de Dios podemos vencer. Con el Espíritu de Dios podemos obedecer su palabra. Con el Espíritu de Dios podemos, hermano, prosperar. Solamente con el Espíritu de Dios. Veamos acá Ezequiel, hermano, 36:25. Ezequiel 36:25. Dice así. 36:25 de Ezequiel. Esto se refiere al pueblo de Israel, a la futura prosperidad del pueblo de Israel, porque todavía esto no se ha cumplido todavía en ellos. La profecía que están acá, unas se cumplieron en tiempos del Señor Jesús y otras todavía no se han cumplido. De la misma profecía se cumplió una parte, aún lo del derramamiento del Espíritu Santo que está en el libro del profeta de Joel. Eso se cumplió una parte, pero la otra no se ha cumplido todavía. Entonces así es la palabra de Dios. Dice así, hermano, acá 36:25 de Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, Israel, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, como dijo Esteban, aquellos del tiempo del Señor Jesús, duros de cerviz. Duros. ¿Y a quiénes dijo? A los romanos. No, al pueblo de Israel. Y aquí dice la profecía: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pero dice así el que acabo de leer: y quitaremos de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. O sea, con el Espíritu de Dios es que uno aprende a andar en obediencia. Con el Espíritu de Dios es que uno aprende a caminar en el camino angosto. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y dice también: y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Pero cuando Él pusiera su espíritu en ellos, iba a haber esa bendición, tanto como para que conocieran a su Creador, como para que anduvieran en temor y dejaran la idolatría, dejaran la iniquidad. Bendición de entender quién era Dios y cómo le obedecerle, y bendición material, ahí venía también. Veamos Joel 2:28. Dice así, hermano, Joel 2:28. Este es un texto que nosotros lo vemos bastante seguido. Joel 2:28 dice: y derramaré de mi espíritu, en aquel día dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este librito es bien pequeñito. Joel 2:28 dice así: y después de esto, oigan, estamos hablando del Espíritu de Dios. Moisés pudo con aquel pueblo porque tenía el Espíritu de Dios que lo fortalecía. Aquellos 70 le ayudaron en la obra del Señor porque tenían el Espíritu de Dios. El Señor lo llenó del Espíritu que había en Moisés. Para que usted y yo emprendamos un trabajo en la obra del Señor, necesitamos esa porción del Espíritu de Dios para poder administrar. Necesitamos ese Espíritu de Dios para poder ayudar. Necesitamos el Espíritu de Dios para sacar adelante la obra. Desde el momento en que usted le está transmitiendo la palabra del Señor a su vecino, a su amigo, a su pariente, el poder de Dios está con usted. El Espíritu de Dios lo está administrando.
Desde el momento en que usted está transmitiendo el mensaje, ahí está trabajando con el poder de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. No necesita que usted lo vea que está edificando un rascacielos, que está trabajando algo más. No, con solo hablarle a su pariente, con solo hablarle a su vecino, con solo hablarle, hermano, a su ser querido, estar transmitiendo el mensaje de salvación. Ahí está trabajando en la obra del Señor. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes. Oiga, ¿de qué manera se trabaja en la obra? Pero hasta que el Espíritu de Dios iba a ser derramado. Cuando el Espíritu de Dios está en la persona, le trabaja, le sirve de muchas maneras. Mire, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Antes de recibir el Espíritu de Dios, no habían sueños, no habían lenguas, no habían visiones, no había nada de eso en aquellos que estaban reunidos. Y ahí quedaron como dones repartidos dentro de la iglesia. Ahí estaba ya Matías, dice que los puesto en pie los 11. Pedro dice, puesto en pie los 11 con Pedro, porque ya estaba Matías, el sucesor de Judas. Dice que todos empezaron a hablar otras lenguas. Lo oían más de 14 lenguas. Más de 14 lenguas que están ahí escritas. Menos partos de África y de todo. Más los oían hablar en su propio idioma. Y estos, ¿a qué universidad van a aprender todas estas lenguas? No, el Espíritu de Dios les daba. Oiga, ¿cómo trabaja el Espíritu de Dios? Les daba en diferentes lenguas para que todos entendieran el mensaje para la salvación. Les daba el Espíritu Santo diferentes lenguas para que todos comprendieran lo que estaba sucediendo en el Pentecostés. Para que comprendiesen lo que estaba sucediendo en el Pentecostés. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que su palabra se expanda de la manera que sea. Él quiere que llegue su mensaje a cualquier rincón del mundo, en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, en diferentes dialectos, y el Señor usa a los que ya tienen preparados para esa labor. Aquí estaban esos como 120. Dice que todos recibieron el Espíritu Santo, y ahí llega la promesa, dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán. Después de que el Espíritu de Dios se derramase, dice que iban a profetizar. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Eso es lo que profetizó Joel, y eso ya se cumplió. Oiga, se cumplió aquel día del Pentecostés, cuando el Señor dice: pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del poder de lo alto, del Espíritu de Dios. Y miren lo que no se ha cumplido todavía. En la misma profecía está: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sion, dice, antes que venga el día temible del Señor. Hay acontecimientos que faltan todavía. Entonces, ¿de qué manera? Y muchos dicen en este pasaje, cuando habla de, dice: profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero eso fue para Israel. El derramamiento del Espíritu Santo solo es para Israel. No, para todos. Para todos. Más adelante vamos a ver que para todos. Veamos por aquí otro textito, hermano. Dice aquí el libro de Hebreos 10:44. Hebreos 10:40. Veamos. Primero veamos Hechos 2:14 al 21. Hechos 2:14 al 21. El cumplimiento del libro de Joel. Hechos 2:14 al 21. Dice así: entonces Pedro, mire el espíritu que había en Pedro. ¿Cómo dijo Moisés cuando Josué le dijo: Señor mío, impídelos?
¿Cómo es posible que vayan a haber dos profetas y solo tú eres profeta? ¿Cómo es posible que solo la hermana Rosaura recibe visiones y de repente está el hermano Gerardo? Hermano, fíjate que yo acabo de ver una visión y la hermana Rosaura le va a quedar viendo. Pues, ¿por qué me pasó el espíritu de mí cuando el hermano y yo soy lo que recibo visiones y el hermano me está quitando el puesto? Y de repente la hermana Cindy, hermano, dice que yo recibí otra visión bien recta y esto. Y el hermano, bueno, señor, ¿y qué pasa? Y no soy la que tengo el don de visión. Mi gente, hermana Rosaura. Y yo tengo el don de visión, y ¿por qué no me da a mí? Y se lo está dando la hermana Cindy, que eso no me está gustando. Y de repente se pone la hermana mayor y dice, mire hermano, yo acabo de ver una visión. Bueno, si de las visiones he sido yo, decía la hermana Rosaura. ¿Y qué pasa, Señor? Ya se empieza a sentir, ¿por qué está pasando? Me quitó mi trabajo, Señor. O sea, que se siente raro. Mire, hermano, antes aquí se daba un problema con a los que nosotros decimos profetas, ¿verdad? No, los que tienen el don de lengua. Tomados supuestamente del Espíritu de Dios, andaban peleando, tomados del Espíritu, se empujaban junto con el otro, como que partate. Y así, mire qué feo eso, hermano. Usted no lo vio, hermano Felipe. Se levantaba uno y el otro, no, yo primero. Y ya tomaban supuestamente el Espíritu, se andaban empujando y se empujaban así que. Dije, qué feo eso, hermano. Competencias, envidias, egoísmos en la obra del Señor. Qué feo está eso, ¿verdad, hermano? Entonces usted esté quietecito para que no haya problema. El que tiene el don de visión, solo él lo va a tener y hasta que se muera, hasta que levante otro el Señor, así como hizo Moisés. No, pueden haber todos recibiendo sueños, recibiendo visiones. Y como dijo Moisés, yo no quisiera que solo estos 70 tuvieran el Espíritu de Dios, sino quisiera que toda la congregación fuera profeta como yo. ¡Qué corazón más grande! Y ahí cuando, bueno, yo sé que hablaba en lengua, ¿y por qué este hermano está hablando en lengua? Entonces empezó a trabajar más para no perder la fama, porque aquel comienza, que el Señor empieza a dar lengua, y entonces el otro ya se apresura. No, yo estoy conmigo, me va a quitar el puesto. Qué espíritu bien feo es ese, ¿verdad? En el pueblo de Dios, eso es normal, la carne. Mire Moisés como dijo, impídelo. Mi Señor Moisés, impídelo. Y él le dijo, no, tú siénteselo por mí. Le dice, no, yo quisiera no que solo esos 70, yo quisiera que todos, yo no quisiera que solo esos 70, que todos. Y mira que el apóstol Pedro era el pastor general de la iglesia en Jerusalén. Y Pedro no sintió celos, tal como el mismo espíritu de Moisés. Cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre aquellos como 120, dice, no dice que eran 120.